En este vídeo vamos a hablar de la República de las Maestras. Las maestras de la República representan un grupo de mujeres que lucharon por la transformación social y cultural de la Segunda República Española. En sus trayectorias personales pues, se reflejan las esperanzas, las experiencias y los logros de las mujeres españolas durante pues, los años de la República, que fueron años de importantes cambios, donde las mujeres consiguieron la ciudadanía civil y política. La educación pasó a ser algo fundamental para la democracia. La profesión de maestra cobró bastante importancia, etc. En la década de 1930, ¿vale? Muchas maestras se identificaban con ideas como la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la promoción de la libertad individual, el laicismo. En las aulas, pues esas ideas se veían a través de la experimentación, la creatividad y métodos pues, activos de aprendizaje. Realizaban actividades al aire libre, excursiones, promovían la educación física tanto para alumnos como para alumnas, y en sus vidas pues persiguieron dos objetivos políticos que aún continúan siendo relevantes hoy en día: la lucha por la igualdad entre hombres y las mujeres y una educación pública y democrática. Ahora vamos a hablar sobre la Segunda República Española. En 1930, ¿vale? La dictadura de Primo de Rivera llega a su fin y Alfonso XIII, pese a que intenta volver el país a un sistema democrático, pues fracasa, y finalmente, tras varios intentos, Aznar se hace cargo de formar un gobierno de concentración con miembros liberales y conservadores. Entonces, en 1931 se llevan a cabo unas elecciones municipales con éxito para los monárquicos. 2 días después, Alfonso XIII se marcha al exilio en París, y tras conocerse la marcha del monarca, pues las diferentes autoridades empiezan a proclamar la Segunda República. Posteriormente, en diciembre de 1931, se crea una nueva constitución en la que se establece pues, el sufragio femenino, se legaliza el divorcio, se cancelan los privilegios nobiliarios. Durante el periodo de tiempo que se llevó a cabo en la Segunda República, como hemos podido ver, pues se producen diversos cambios. Uno de los más importantes fue la reforma agraria y la educación, que veremos más adelante. No obstante, meses más tarde se intensifica la violencia entre y la izquierda y la derecha. Comienzan a surgir protestas, intentos revolucionarios, pues que hacen que el nuevo sistema político sea bastante inestable. En respuesta a esta situación, en 1936, un grupo de militares que estaban dirigidos por el general Francisco Franco da un golpe de Estado que fue acogido con gran esfuerzo, provocó la guerra civil española y posteriormente la dictadura de Franco. La Segunda República Española finalmente acaba en abril de 1939, cuando Francisco y su ejército fueron proclamados victoriosos de la guerra civil, y pues como hemos dicho hace un momento, comienza pues la dictadura de Franco. La educación en la Segunda República. Desde el inicio de la Segunda República se llevaron a cabo diversas reformas, como hemos mencionado anteriormente. Una de las que destacó fue la transformación del sistema educativo, con la intención de mejorar la situación en el país con respecto a la educación. La institución libre de enseñanza tuvo gran influencia en esta concepción educativa republicana, porque consideraba la educación como un motor crucial para la transformación social. Además, el magisterio estuvo sumergido en un proceso de feminización docente, pues al aumentar las posibilidades culturales y profesionales de las mujeres, muchas de ellas optaron por la profesión de maestra. En ese contexto se establece la obligación a garantizar el acceso a todos los niveles de la enseñanza a los ciudadanos sin recursos económicos, eliminando la limitación económica como barrera para estudiar. La enseñanza primaria se vuelve gratuita, obligatoria, laica y coeducativa. La coeducación fue promovida activamente, eliminando pues institutos femeninos para convertirlos en centros de asistencia mixta.
también se implementaron reformas en las escuelas normales para establecer la coeducación. Se abolieron asignaturas domésticas y religiosas y se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras. Aunque se eliminó la obligatoriedad de la enseñanza de la religión se mantuvo en casos donde los padres así lo deseaban, pues reflejando la postura de la República de la libertad religiosa. También se aprobó un decreto sobre la inspección de la primera enseñanza en 1932 para que los profesores estuviesen mejor formados. Sin embargo, todas estas reformas, todas estas medidas que beneficiaban pues, a la educación, fueron revertidos con la llegada del primer bienio de la Confederación Española de Derechas Autónomas en 1936, marcando una contrarreforma conservadora. A pesar de los intentos del Frente Popular de continuar con las reformas educativas progresistas, la guerra civil que estalló ese mismo año paralizó estas acciones. No obstante, se destacó el esfuerzo formativo para combatir el analfabetismo. Por otro lado, en los años de República, el analfabetismo era especialmente elevado en las áreas rurales, especialmente entre las mujeres. Es por ello que las misiones pedagógicas, que eran unas agrupaciones principalmente de maestras, de mujeres, desempeñaron un importante papel en el fomento de la cultura en los pueblos y en las aldeas de España. Su objetivo era llevar a todas las zonas rurales aquello que se desarrollaba en las ciudades para que disfrutaran de ellos como el resto de españoles que también formaban parte de la sociedad mediante bibliotecas, organizaciones de lectura, sesiones cinematográficas, etc. En esos lugares surge el perfil de la maestra rural, que eran mujeres jóvenes que estudiaban pues, en la facultad de magisterio, tenían sus títulos y pues después opositaban para obtener su puesto de trabajo. Esas maestras conseguían la independencia económica a través de estos trabajos y aunque no se tradujese en altos lujos, pues les permitía que se desvinculase del núcleo familiar e iniciar una nueva vida, pues aunque normalmente se tenían que ir bastante lejos de su casa. El concepto de maestra rural pues se consolidó como la reivindicación de cambios sociales y la defensa de las clases menos privilegiadas. Al desprenderse del valor moral religioso, estas maestras se convertían en ciudadanas trabajadoras capaces de socializar a los niños y a las niñas en sus escuelas. Hasta donde las circunstancias lo permitían, buscaban transformar a las familias de los pueblos a través de la educación de sus hijos en individuos pues, democráticos y comprometidos con el conocimiento en todos los sentidos, ¿vale? En resumen, la educación de las mujeres durante la República rompió con concepciones antiguas, redució el analfabetismo femenino gracias a la creación de numerosas escuelas. A pesar de las limitaciones, se hizo un esfuerzo significativo para establecer escuelas en todo el país y como resultado se observó un lento pero aumento en el número de mujeres universitarias con vocación profesional e independiente. La mujer en los años de la Segunda República. La proclamación de la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931, marcó un cambio profundo en diversos aspectos para las mujeres, abarcando la esfera pública y privada, la política, la economía, la cultura y la educación. Estos cambios pues separaron las expectativas tanto de los hombres republicanos como de las propias mujeres republicanas. Las reformas republicanas afectaron directa e indirectamente a las mujeres y tuvieron un impacto cultural muy significativo que se podría considerar trascendental. Con la Constitución de 1931 las mujeres adquirieron la ciudadanía civil y política, estableciéndose así la igualdad jurídica y los mismos derechos electorales para hombres y para mujeres. Por primera vez en la historia de España las mujeres gozaron de derechos que les permitieron ejercer una libertad personal básica y participar activamente en la esfera pública, incluyendo el derecho al voto. Este cambio pues, puso fin a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía civil y política que había prevalecido en constituciones anteriores en la legislación del siglo XIX. Las reformas republicanas revirtieron
las disposiciones de códigos civiles, mercantiles y penales del siglo XIX que fundamentaban la falta de derechos y la dependencia de las mujeres con respecto a sus padres y sus esposos. La condición de ciudadanas plenas se consolidó con la eliminación de la representación legal de mujeres casadas por sus esposos y la derogación de restricciones como la necesidad de autorización marital para trabajar, comprar y vender, entre otras. Estos avances hacia la plena ciudadanía de las mujeres aceleró la transformación de la sociedad española durante la Segunda República. Las reformas fomentaron la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, como en el familiar y también en el profesional. El impulso público a la educación y a la cultura, junto con un ambiente de modernidad, facilitaron la presencia de mujeres en diversas carreras y profesiones, incluso en campos que previamente estaban dominados por hombres, como por ejemplo la arquitectura. Muchas mujeres se unieron a asociaciones feministas y políticas, participaron activamente en el gobierno y movilizaron esfuerzos para avanzar hacia la igualdad real más allá de la igualdad jurídica. Durante la Guerra Civil, en la zona republicana, las mujeres desempeñaron roles destacados en diversas tareas, tanto en la retaguardia como milicianas en el frente de la batalla. La participación activa de las mujeres durante este periodo evidenció su compromiso y contribución a la causa republicana. Por último, vamos a hablar de algunas de maestras republicanas que han sido importantes y han dejado huella en España. A pesar de eso, previamente quiero decir que a pesar de su valiente compromiso y sus esfuerzos por llevar la educación a todos los rincones de España, enfrentándose a la desconfianza de una sociedad que a menudo las observaba con recelo por su posición libre e independiente, así como a sus prácticas educativas innovadoras, se sabe muy poco sobre estas mujeres. Yo solamente voy a mencionar algunos ejemplos de las miles de mujeres que se podría decir que derrumbaron los muros de una sociedad conservadora luchando por la igualdad y por la educación pública. En primer lugar tenemos a Antonia Adroher. Creció en una familia obrera acomodada y fue a la escuela pública. En 1930 ingresó por libre en la Escuela Normal de Girona. Tenía apenas 18 años cuando apareció en la cabeza de la manifestación que le celebraba la proclamación de la República, enarbolando la bandera tricolor. Terminó magisterio en 1934 e ingresó en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, alternando los estudios y el trabajo con las tareas sindicales. Fue maestra en la Escuela de Ultramar del 1934 a 1936. Al iniciar la guerra, entró a formar parte, junto a su marido, de las milicias antifascistas. Enviudada a los pocos días, la destinan al colegio de las Carmelitas para ocuparse de las huérfanas que se habían quedado solas. Antonia, con 23 años, fue la primera mujer que ocupó un cargo político en el Ayuntamiento de Gerona, al ser elegida consejera municipal de Cultura y Propaganda desde octubre del 36 hasta febrero de 1937, como representante del PON, que significa Partido Obrero de Unificación Marxista, y gracias a su intenso trabajo, todos los niños y niñas de Gerona fueron escolarizados a pesar de las dificultades. También formó parte de la sección del Consejo de Escola Nova Unificada y trabajó como maestra en la escuela de Giner de los Ríos hasta que en 1939, por el inicio de la dictadura de Franco, tuvo que exiliarse a Francia. En el exilio, Antonia siguió con la enseñanza y siguió militando en el PON hasta que ingresó en el PSOE. Carmen Burgos nació en Almería en 1867. Fue una de las primeras mujeres que defendió el papel femenino en la vida social y en la literatura. Fue profesora de la Escuela Normal del Magisterio de Madrid, amiga de Blasco Ibáñez, con quien compartió afinidad política, y de todos los progresistas de la época. Fue compañera sentimental de Ramón Gómez de la Serna durante muchos años. Se dedicó sin descanso a luchar por sus ideas y por las causas más justas, entre ellas la defensa de la igualdad entre los sexos, y desafió a la sociedad con su conducta de espaldas a los convencionalismos imperantes, lo que supuso la feroz crítica de los sectores más conservadores. Luchó por la República, defendiendo ardientemente el voto para la mujer, junto con Clara Campoamor.
perteneció al Partido Radical Socialista y fue una de las dirigentes de la Unión Republicana Femenina, así como de la Asociación Cruzada de las Mujeres Españolas. Lamentablemente, Carmen de Burgos murió joven y en 1931, cuando se vivían los momentos más exaltados del fulgor republicano, se sintió enferma dando una conferencia y ya no logró reponerse. María Zambrano. Nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904. Estudió Filosofía y Letras en Madrid, matriculándose por curso libre dada su delicada salud. Fue profesora en el Instituto Escuela de Bachillerato de Cervantes, en la Residencia de Señorita, y desde 1931 hasta 1936 fue profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central. En 1933 publicó su primer ensayo, ¿Por qué se escribe?, en la Revista de Occidente, iniciando su colaboración en diversas revistas. Durante los años de la Segunda República participó en las misiones pedagógicas y otras iniciativas culturales. En 1936 María viaja a Chile con su marido, que había sido nombrado secretario de la embajada, y en 1937 regresan a España. Colaboró en la defensa de la República y fue nombrada consejera de propaganda y consejera nacional de la infancia evacuada. El 28 de enero de 1939 cruzó la frontera francesa, camino del exilio americano, por el inicio de nuevo de la dictadura franquista. Vivió en Cuba, en México y en Puerto Rico. Entre 1940 y 1954 publicó sus obras filosóficas más importantes y trabajó como profesora en diferentes universidades de los países mencionados hace un momento. En 1954 volvió a Europa y vivió en Italia, Francia y Suiza. Debido a su delicada salud, hasta 1984 no pudo volver a España, después de 45 años de exilio. En 1989 le conceden el premio Cervantes y muere en Madrid en febrero de 1991. Como hemos dicho antes, estos son solo algunos ejemplos de la enorme cantidad de mujeres de las cuales no se sabe nada, no se conocen sus nombres, pero que pues han servido para conseguir que actualmente, para dar inicio a la grande lucha del feminismo, de la igualdad y de la educación pública.